Comprar un departamento en preventa en Cancún o Riviera Maya puede parecer una gran inversión, pero también puede convertirse en una pesadilla financiera. Muchas personas compran en preventa porque el precio es más bajo que el de una propiedad terminada, pero ese descuento existe por una razón. Estás asumiendo riesgos que muchos compradores no alcanzan a ver. Hoy voy a responder a la pregunta: ¿cuáles son los riesgos de comprar en preventa inmobiliaria? Soy Alberto Gutiérrez, abogado especializado en litigio inmobiliario. El primer riesgo en una preventa es la inseguridad jurídica. Aunque firmes el contrato, pagues el precio e incluso te entreguen el departamento, que te quede claro, no eres el propietario. Al menos no hasta que se firme la escritura y se inscriba en el registro público de la propiedad. Verás, en el estado de Quintana Roo existe una particularidad importante. Para que una compraventa sea válida, debe celebrarse en escritura pública y registrarse. Si eso no ocurre, legalmente la propiedad no es tuya. Incluso podría ser embargada si el desarrollador tiene deudas. El problema es que en preventas no se puede escriturar todavía. La unidad que estás comprando legalmente aún no existe. El desarrollador tiene un terreno y solo cuando el edificio está construido puede constituir a lo que llamamos el régimen de propiedad en condominio. Hasta ese momento es que las unidades jurídicamente existen. Por eso normalmente en preventa firmas un contrato de promesa de compraventa. Este contrato no transmite la propiedad, solamente obliga a las partes a firmar la escritura en el futuro. Y este problema legal se vuelve mucho más peligroso cuando se combina con el siguiente riesgo. El segundo riesgo de una preventa es que el comprador absorbe el riesgo financiero del proyecto. En mi experiencia litigando conflictos inmobiliarios, muchos proyectos que terminan en demandas empezaron exactamente así. Te piden pagar entre el 60 y el 90% del valor del inmueble antes de la entrega. Eso significa que ya entregaste una gran cantidad de dinero sin ser propietario y muchas veces sin siquiera que el inmueble esté construido. Esto quiere decir que el dinero de los compradores es el que está financiando la construcción. El problema aparece cuando algo falla en ese modelo. Por ejemplo, las ventas bajan, algunos compradores dejan de pagar, el desarrollador no consigue financiamiento adicional y cuando eso ocurre, el proyecto puede quedarse estancado, sin flujo de dinero y se genera un círculo vicioso. No pueden terminar porque la obra no tiene dinero y no tienen dinero porque no pueden terminar la obra. Sin terminar la obra no pueden escriturar y sin escriturar no reciben los pagos finales. Cuando esto pasa, comienzan los conflictos, demandas por incumplimientos, penalizaciones, embargos. Muchos proyectos quedan estancados durante años o incluso no se terminan. Mientras tanto, los compradores quedan atrapados sin su dinero y sin su departamento. Por eso una de las preguntas más importantes es ¿cómo se está financiando el proyecto? Si solo depende de preventas, es un foco rojo. En cambio, si existe un crédito puente, el proyecto va a tener liquidez para continuar la obra aunque las ventas se desaceleren. El tercer riesgo de una preventa inmobiliaria es la posibilidad de retrasos. Cuando tú compras en preventa, normalmente la obra apenas está empezando o ni siquiera ha iniciado. Primero deben de obtenerse permisos, después debe de construirse el edificio y al final debe hacerse los trámites legales para constituir el régimen de propiedad en condominio y que te puedan escriturar. Cada etapa depende de la anterior y en mi experiencia los plazos en los contratos suelen ser, por decirlo de alguna manera, muy optimistas. Es común ver retrasos de 1 o incluso 2 años. Considera que pueden surgir problemas de obra, problemas de financiamiento, cambios regulatorios. Por eso, si compras en preventa, debes contemplar la posibilidad de retrasos importantes. Si tú dependes de que el inmueble se entregue exactamente en la fecha que te están prometiendo, tal vez la preventa no sea la mejor opción para ti. El cuarto riesgo de una preventa es la dificultad para recuperar tu dinero en caso de incumplimiento. Muchas personas creen que si el desarrollador incumple, simplemente van a poder pedir su dinero de vuelta. Y en la práctica esto nunca es tan sencillo. En muchos casos el desarrollador no devuelve el dinero voluntariamente y es necesario demandar. Incluso cuando obtienes una sentencia favorable puede existir otro problema. El desarrollador puede no tener solvencia económica. No es raro que algunos proyectos se desarrollen a través de sociedades creadas solamente para ese proyecto.
Y esto, el problema que genera es que limita mucho los activos disponibles para poder responder frente a los compradores. Por eso es fundamental investigar el historial del desarrollador. Un desarrollador con proyectos terminados y activos propios va a reducir mucho este riesgo. Y aunque todo lo anterior ya es preocupante, hay un problema que muchas personas descubren ya cuando es demasiado tarde. El quinto riesgo de una preventa, y que la mayoría no dimensiona, es que muchos contratos de preventa contienen cláusulas abusivas. La verdad es que estos contratos están diseñados para proteger al desarrollador y no al comprador. Algunas cláusulas permiten retrasos prolongados, penalizaciones desproporcionadas para el comprador, y por eso es muy importante revisar el contrato antes de firmar para poder negociar condiciones más equilibradas. Si necesitas ayuda para hacerlo, puedes contactarme en el enlace de mi página web en la descripción. También te dejo un video donde explico las cláusulas abusivas más comunes en los contratos de preventa. Revísalo antes de que caigas en una de ellas.